Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Faro de este lunes 19 de abril. El agua y las vacunas. Las vacunas y el agua. Dos asuntos en portada y dos poderosas cuestiones sobre las que debatir en este principio de semana. Miren, las vacunas se han convertido en la receta mágica para sobrevivir y también en la solución para no arruinarnos. Por eso existe la tendencia, la tentación de que sean usadas como herramienta política. Y eso está pasando. Hoy ha empezado la vacunación masiva, así se la llama. Lo razonable hubiera sido, no lo digo yo, lo dicen los expertos, los médicos, usar pues la enorme red capilar, la red pública de hospitales, de centros de salud, para vacunarnos a todos. Pero no, como en esas, si me lo permiten, series postapocalípticas con grandes símbolos, nos concentran también en vacunódromos, exageradamente señalizados con el escudo del gobierno, en este caso de la Generalitat, para dejar claro que quien vacuna es el poder, que quien vacunan son ellos, que esta vacuna es gracias al Botánic, ese es el mensaje, y que hay que salir bien en la foto. Hablaremos de ello. El otro argumento del día es el agua, siempre sensible, siempre escasa. Hoy se han reunido en Almería los presidentes de Andalucía y de Murcia. Ambos exigen que el gobierno de Sánchez no les cierre el grifo del agua del turismo, de la industria y de la agricultura. De esa reunión se ha borrado Ximo Puig, que estaba convocado para hacer un frente común. Estaba seguramente con su consell, más pendiente del gran evento, de los nuevos grandes eventos de este Consell. Vacunarnos a todos en el teatro de la política de gestos. Vamos al lío. Ignacio Gil Lázaro, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Carlos Flores, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Javier Paniagua, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Y don Juan Lagardera, ya en carne mortal en este plato, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ahí estoy. Encendemos el faro. Bueno, como les decía, hoy reunión, cumbre de altura para intentar frenar pues ese cierre del grifo del trasvase que plantea el gobierno de Sánchez sobre el trasvase Tajo Segura. Ahí estaban convocados los presidentes de Andalucía, de Murcia y también el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que no ha ido, ha excusado un tema de agenda. Por cierto, igual era que lo vacunaban hoy, ahora veremos la foto. Y claro, no lo han echado de menos, ¿no? Lo ha echado de menos, por ejemplo, el presidente murciano, el vecino, que tiene intereses comunes en el tema del agua con la Comunidad Valenciana, sobre todo el sur de Alicante. Vamos a escuchar qué ha dicho López Miras. Llevo desde diciembre invitando al presidente Puig para poder tener un encuentro. Problemas de agenda han impedido que esté aquí. Yo estoy convencido y creo que vamos a poder sentarnos los tres presidentes de las tres comunidades autónomas, de Valencia, de Andalucía y de la región de Murcia. Conseguiremos trabajar juntos, como bien decía el presidente de Andalucía, no es un frente contra nadie, pero sí que conseguiremos trabajar juntos los tres presidentes autonómicos para que se escuche nuestra voz y para defender el trasvase Tajo Segura. Esto decía el presidente de Murcia refiriéndose a la ausencia de Ximo Puig. Hoy Ximo Puig da sus razones para no estar allí. No era una cuestión solo de agenda. Escuchen al presidente. Hace mucho tiempo que la derecha trabajó por la guerra del agua. Hizo unas guerras del agua que finalmente nunca han dado ningún resultado. Nosotros queremos trabajar, estamos trabajando con los regantes de la Comunidad Valenciana para generar un espacio de diálogo que propicie finalmente agua para siempre. El trasvase a día de hoy es irrenunciable, pero es verdad que tenemos que sumar todo tipo de recursos para garantizar agua para siempre. La demagogia, venga por donde venga, el incentivo a la confrontación, al identitarismo, me parece que no es el camino adecuado. Y desde luego nosotros no vamos a participar en ningún aquelarre que vaya simplemente propiciando el enfrentamiento desde el partidismo. En conexión, Ana Serna. Ana Serna es vicepresidenta de la Diputación de Alicante y también alcaldesa de Albatera. Y para que lo entendemos todos, en Alicante es como la vicepresidenta del agua, así la llaman. Señora Serna, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Luis. Vamos a ver, ¿le parece a usted que lo que se ha montado hoy en Almería es un aquelarre por el agua? No, para nada, para nada. Bueno, como decías al principio, Luis, hoy creo que
bueno, hoy ha tenido lugar esa cumbre que se ha realizado en Almería, una cumbre pues, convocada por la región de Murcia y por la comunidad autónoma andaluza y por supuesto, el presidente Chimo Puig estaba invitado. No solo no ha asistido a esa cumbre, creo que ha desaprovechado una oportunidad única para manifestar, para demostrar que vamos a despolitizar el agua, que esto es un tema mayor, esto no es un tema menor y que nos interesa a todos. No solo no ha asistido, sino que además ha tachado esa reunión de aquelarre. Mire, a mí me parece de una falta de respeto y de una falta de empatía para con los alicantinos, para con los más de 100.000 alicantinos que dependen directa o indirectamente del trasvase Tajo Segura, para el millón de alicantinos que se abastecen del agua del trasvase Tajo Segura, para todos los sectores económicos de la provincia de Alicante, porque al final la falta de agua, estos recortes no afectan solo a la agricultura, afectan a la industria, al turismo, afectan a la hostelería y, por supuesto, al medio ambiente. No nos olvidemos que al final nuestros campos, nuestras huertas, son el aparato respiratorio de la provincia de Alicante, son el pulmón de la provincia de Alicante. Necesitamos agua para mantener vivo ese pulmón, para poder seguir respirando. Me parece de una falta de respeto, me parece de una falta de empatía y me parece que hoy el presidente Chimo Puig ha dejado de manifiesto que le importa más bien poquito la provincia de Alicante. Parece claro entonces que el Chimo Puig no va a sumarse a ese eje común, más que frente a ese eje común en defensa del trasvase o de mantener el estándar actual del trasvase. Ustedes, como alicantinos, o la Diputación de Alicante en este caso, va a iniciar algún tipo de movilización o de relación con estas autonomías, no sé si eso es posible tampoco, para defender esos intereses de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Mira, por supuesto, nosotros ya lo escenificamos. Nada más empezar la legislatura, la primera reunión que tuvimos, el presidente Mazón y yo, fue con el presidente de la región de Murcia, con el señor López. Mire, tengo que recordarle, la semana pasada tuvimos una comisión provincial, una mesa provincial del agua, a la que asisten alcaldes de toda la provincia de Alicante, a la que asisten pues sindicatos, comunidades de regantes, universidades, todos los sectores, todos los actores que participan en el trasvase Tajo Segura, y todos llegamos a un acuerdo común, que fue que en este tema debemos de olvidar las ideologías, debemos de olvidar los colores políticos y debemos de cerrar filas, debemos ir todos a una. Pues no sé, quizá Chimo Puig debería decirle a todos esos alcaldes, a nosotros nos hablaba de demagogia, igual debería hablarles a todos sus alcaldes de la provincia de Alicante que sí están defendiendo ahora, por fin, están defendiendo los intereses de los alicantinos por encima de los intereses partidistas, pues debería hablarles también de esa demagogia de la que nos acusa a nosotros. Nosotros no hemos emprendido ninguna guerra, nosotros lo único que hacemos es defender los intereses del territorio, que para eso los ciudadanos nos han puesto aquí. Y por supuesto que apoyaremos cualquier acción, cualquier movilización por parte de cualquier sector. Sabemos que el agua es un bien absolutamente necesario para la provincia de Alicante. No estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Estamos pidiendo agua para poder sobrevivir. Nos llenamos la boca de decir que somos la huerta de Europa, pero no hacemos nada. Pero el señor Chimo Puig se pone de perfil. O sea, nos llenamos la boca diciendo que somos la huerta de Europa, pero luego nos ponemos de perfil. Luego nos preocupamos más de mantener esa calma, esa paz con nuestros compañeros de partido, que de defender los intereses de nuestros vecinos, que para eso nos han puesto aquí. Señora Serna, ¿no echa usted en falta también un discurso, digamos, de carácter nacional para toda España, incluso también en su partido? Porque aquí lo que parece obvio es que la Comunidad Valenciana y el sur de la comunidad, la provincia de Alicante, Murcia, Andalucía, piden ese agua que necesitan y, sin embargo, algunas de las regiones por donde pasa ese cauce, como por ejemplo Castilla-La Mancha, reclama el agua como suya, pero realmente también al final esto se convierte en una historia de buenos y malos, porque a lo mejor con los impuestos que obtiene España con el turismo en Alicante, por ejemplo, estamos pagando servicios públicos en Castilla-La Mancha. Es decir, ¿no entiende usted o no cree usted que hace falta un discurso un poco más razonable en ese sentido? Por supuesto. A mí me sorprende cuando el señor Chimo Puig dice que mantiene diálogo con los regantes. Yo creo que ese diálogo tiene que mantenerlo con el presidente del Gobierno, porque a la vista está que con la ministra no tenemos absolutamente nada que hacer. La ministra no es capaz de explicar a sus compañeros en Castilla-La Mancha que el agua, el cauce del agua, cuando pasa por varias comunidades autónomas,
es un bien nacional y es de competencia nacional. Yo entiendo y pongo como ejemplo mi partido. Yo entiendo que haya compañeros de partido que no piensen igual que yo, que no tengan la misma postura que yo, pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Por encima de colores políticos, por encima de siglas, está mi provincia y están mis ciudadanos. Y por supuesto que he hecho en falta ese debate, por supuesto que he hecho en falta que nuestro máximo representante, que es el señor Ximo Puig, se ponga delante del presidente de gobierno y le cuente las verdades de la provincia de Alicante. Sí que lo he hecho en falta. Ana Serna, vicepresidenta de la Diputación de Alicante y alcaldesa de Albatera. Gracias por estar en El Faro esta noche. Buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, vamos a la cuestión, vamos al debate. Empezamos contigo, Ignacio. ¿Cómo ves esto? Pues bueno, a mí me parece que las declaraciones que acabamos de escuchar del presidente Puig son absolutamente insostenibles. Da más bien, por el tono y el lenguaje empleado, da más bien la sensación que pretendía hacerse perdonar la enorme metidura de pata de la semana pasada cuando su célebre reunión con los de Pfizer, en fin, pinchando la estrategia que en ese momento estaba llevando el presidente del gobierno contra la Comunidad de Madrid. Pero además es que son declaraciones profundamente mentirosas y hay que subrayarlo así, mentirosas. Ha dicho que la derecha, desde tiempo histórico, ha promovido unas guerras del agua sin ningún resultado y esa es la mentira. Guerras del agua no se han promovido jamás, porque lo que ha habido siempre, históricamente, es un intento de resolver este problema, pero sí con un resultado. Claro, el señor Puig miente cuando trata de eludir el que en el año 2003 el gobierno entonces de Aznar, con la unanimidad del Consejo Nacional del Agua, 120 representantes en el que están todos los sectores, administraciones, usuarios, agricultores, etcétera, etcétera, con los 120 votos a favor del Consejo Nacional del Agua, aprobó un plan hidrológico nacional que era el principio de la solución de todos estos problemas que ahora, sin embargo, tenemos. Y que unos meses después el presidente Zapatero eliminó ese plan, lo derogó exclusivamente como exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña para poder dar el voto favorable a su investidura. Y al presidente López Miras, pues yo tendría que decirle, cuando afirma que efectivamente él confía en que los tres presidentes podrán trabajar juntos este asunto, le diría que probablemente es una declaración bien intencionada, pero que no va al fondo del problema. Porque, como bien planteabas tú, el problema es un problema que solamente puede tener una solución nacional desde una óptica de solidaridad nacional para buscar soluciones que sean eficaces y sostenibles. Todos los demás son juegos de artificio y maniobras políticas que van en perjuicio de nuestros agricultores, van en perjuicio de nuestros regantes, van en definitiva en perjuicio de la legítima calidad de vida que un sector tan importante para la economía española como es el campo, y particularmente el campo valenciano, se merece. Vamos a cruzar aquí de este lado. Juan, ¿qué te parece? Fuegos de artificio, pero tampoco analicemos con trazo grueso. Este es un tema muy complicado, muy delicado y, como casi todos los que atañen, efectivamente, como tú has señalado, al conjunto del país, bastante insoluble. Es decir, cuando... ¿Se solventó en el 2003? No, se solventó... se solventó con la aprobación de un plan hidrológico nacional. Se solventó en aquel entonces con un trasvase del Ebro que poco más o menos levantó en armas a Aragón y a Cataluña, porque Aragón y Cataluña consideran que el Ebro es suyo. Porque ese es un problema español, plan es un problema español. Es decir, como el agua pasa por mi calle, el agua es mía. Es decir, ese es un problema de la concepción de la realidad de España. España ha existido siempre, una España que nos enseñaban en el bachiller, doctor Paniagua, una España húmeda y una España seca. O sea, esto viene de muy lejos. Y, digamos, efectivamente hay que afrontarlo desde una perspectiva suprapartidista y supraterritorial. Mientras no entendamos esto, será un problema que está ahí, insoluble, sin ningún tipo de solución, y que conforme vayan los aires políticos en un sitio o en otro, pues se decantará hacia aquí o se decantará hacia allá. Pero que efectivamente es un problema que viene de lejos y que solo desde una perspectiva moderna, más abierta y más consensuativa, es decir, tiene solución, si no, difícilmente. Eso es uno más de los problemas crónicos que arrastra este país. Celebro que hayamos dicho lo mismo, Carlos, exactamente sí, lo mismo. Parecido. Claro. Vamos a ver, si hablamos de la cuestión de la forma,
A mí las palabras de Puig me han dejado centrarme en eso, bocabadat. Es decir, decía Ignacio, López Miras ha sido muy indulgente cuando ha dicho esto de que confío en que lo podamos hablar los tres presidentes. Bueno, pues López Miras ha sido muy indulgente y muy cortés. Y muy cortés. La cortesía que le ha faltado a Ximo Puig, que no ha tenido la amabilidad de tratar a sus colegas presidentes autonómicos como él con una mínima cortesía, ¿no? Llamar a aquelarre a una reunión, hablar de que él sí que dialoga y son otros los que levantan el hacha de guerra, cuando lo que hemos visto ha sido a dos caballeros sentados en torno a una mesa haciendo eso, exactamente eso, dialogar al respecto. Las formas me han parecido muy, muy desafortunadas. Y no sé a santo de qué el siempre moderado Puig, el siempre pacificador. Voy a la idea de que, digamos, Puig que ha sobreactuado, ¿no? Ha sobreactuado efectivamente tanto y de una manera tan altisonante y tan poco cortés con este, lo de la semana pasada, como te decía. No eso por lo que hace a la cuestión de la forma y por lo que hace a la cuestión del fondo. Vamos a ver, Puig puede actuar en esta cuestión del agua como un socialista o como un valenciano. También puede actuar como un socialista valenciano, por supuesto. Si opta como un socialista, pues debería de entender que el agua es un bien de todos, debería de entender que el agua tiene una función social, debería de entender que el agua tiene que ir a donde es necesario, tendría que entender que debe haber una nivelación entre la España húmeda y la España seca, del mismo modo que hay un equilibrio entre la España rica y la España pobre, entre la España urbana y la España rural, entre la España habitada y la España deshabitada, etcétera, etcétera, etcétera. Y en consecuencia... Eso técnicamente es muy complejo. Y en muy complejo. Estamos hablando de posicionamientos. Los sistemas en el siglo XIX, efectivamente, uno cambiaba de nivel de vida y de rentas porque transformaba el secano en regadío. Como socialista debería de mantener esa posición y en consecuencia pedir agua para Valencia. Pero si quiere olvidarse de que es socialista y quiere dedicarse solamente a defender los intereses valencianos frente a quien sea, cueste lo que cueste, pues también debería de traer agua a Valencia. Porque al fin y al cabo la nuestra es una comunidad agrícola y la nuestra es mayoritariamente, en Morella no, pero en el resto de la comunidad valenciana, una tierra de secano necesitada de agua. Y Puig no hace ni una cosa ni la otra, ni se comporta como un socialista partidario de distribuir la riqueza, en este caso el agua, ni se comporta como un valenciano partidario de defender los intereses de nuestra tierra, pese a quien pese, cueste lo que cueste. Y esta posición es absolutamente indefendible en las formas y en el fondo. Y ese argumento de yo ya dialogo con los agricultores. Oiga, mire usted no necesita dialogar con los agricultores porque los agricultores ya le habrán dicho por activa, pasiva y perifrástica lo que necesitan, que se resume en 4 letras, que es agua. Con que usted tiene que dialogar, efectivamente, es con la Moncloa y con el Ministerio de Agricultura. Es importante decir que el agua esa no es solo para regar, es también para sostener el turismo, incluso la industria y la construcción. Javier. Vamos a ver, desde los años 65 a los años 70, el profesor Gil Olcina, que fue rector de la Universidad de Alicante, junto con otros miembros de su departamento, publicaron un estudio muy importante desde el punto de vista de lo que es el agua en la Comunidad Valenciana, sobre los problemas del agua, no solo en el caso de Alicante, sino también en otras zonas como la de Murcia, porque él esa zona la conoce bien. Él es un geógrafo reconocido internacionalmente. En ello significaba cómo el problema del Tajo y Segura iba hacia una situación insostenible. ¿Insostenible por qué? Porque los agricultores de Castilla-La Mancha, que reclamaban también su participación en la agricultura, que hasta ahora no se había desarrollado en Castilla-La Mancha. No hay que recordar más los enfrentamientos que se hicieron entre Bono y Lerma en la época de 1982 a 1995, precisamente por este mismo tema. Pero este enfrentamiento no solamente viene por Bono y en el caso de Lerma, vino también después por la que era secretaria del Partido Popular.
la secretaria del Partido Popular durante ese tiempo, Cospedal, también dijo que no era sostenible que Castilla-La Mancha pudiera transmitir el agua que le estaba transmitiendo a una sociedad como es la murciana y como es la alicantina del sur, que había desarrollado una crítica por parte de Cospedal diciendo que los agricultores y la industria que se había utilizado en Alicante era no propensa por la cantidad de agua que eso representaba para los castellanos manchegos. Quiero decir que este problema es un problema, no digo insoluble, pero sí que es un problema que no solo afecta a que si uno es socialista o no es socialista, si uno es del Partido Popular o no es del Partido Popular. Esto afecta fundamentalmente a la trayectoria de intereses que hay y que efectivamente se hizo lo que dice Ignacio, se hizo un acuerdo del trasvase. Acuerdo que los catalanes no aceptaron. Acuerdo que los aragoneses no aceptaron. Hubo manifestaciones en muchos lugares del Ebro para llevar a cabo todo. El problema yo recuerdo que Cotino publicó un libro de Besteiro en su día sobre cómo Besteiro en la Segunda República intentó llevar a cabo la política hidráulica en este país. Cosa que todavía en muchos casos está pendiente. Juan, ¿qué querías aportar? Todavía. Es decir, por resumirlo, vamos a ver, es decir, yo incluso puedo estar de acuerdo en que el agua sea para la agricultura, pero que sea para el turismo, incluso para campos de golf. Es decir, llevemos efectivamente el agua allí donde genera más riqueza, que luego redistribuimos entre todos. Es decir, y efectivamente, es decir, el agua en un clima cálido como es Alicante o Murcia produce 10 veces más que en los páramos gélidos de Cuenca y de Guadalajara. Por supuestísimo que sí, y por eso el desarrollo ha tenido lugar aquí y no allí. Pero también habrá que entender que los señores que viven en Guadalajara, Cuenca y demás, algo del reparto, del equilibrio del país deberán recibir. O sea, esa España vaciada que luego decimos, oye, ¿aquí qué pasa? Pues aquí qué pasa que aquí no hay nada. Nada para sobrevivir o nada para vivir con arreglo a los estándares del siglo XXI. Y eso es lo que tiene que solucionar un país. Si España se quiere llamar país, tiene que sentar en la mesa a todos y decir, oiga, pues ustedes se llevan el agua y a lo mejor las fábricas de motores hay que llevarlas a Guadalajara. Pero esa es otra agenda. Esa es la agenda de la lucha contra la España, contra la despoblación en España, la lucha contra la marginación de la población rural en España, la lucha por el desarrollo del interior del país. Y en esa también estamos apuntados, por supuesto, pero no son necesariamente compartimentos conectados. Yo creo que no. Vamos a ver, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, cuando han gobernado, han cometido las mismas preferencias de sus políticas. Es decir, no es solo una cuestión de que Chimo sea socialista o no, ocurrió exactamente igual con... Pues será casualidad, que aquí se han juntado dos presidentes, los dos populares, y ha faltado un tercero que era socialista. La mayoría de los nuevos regadíos de la Mancha que extraen pozos del agua del Júcar, de la cuenca del Júcar, son para maizales de empresarios valencianos. Mira, esa es la paradoja final de esta película. Dos de los grandes problemas prácticos que en este momento tiene España es el de la financiación territorial y el del agua. Ambos problemas solamente se pueden resolver desde una perspectiva nacional, con sentido solidario y de reparto. Pero si se y para eso hace falta que una cosa que se llama gobierno de la nación, que para eso está, sea cual sea el color de ese gobierno de la nación, actúe. Porque si se piensa que el problema de la financiación territorial o el problema del agua se va a resolver sobre la base de 17 señores tirando
cadascú passa a casa, això és impossible, de tota impossibilitat. Pero mira, si se hubiesen reunido Urkullu y Torra, te aseguro que Chimo Puig no habría dicho vaya aquelarre que han montado ese vasco y ese catalán. Eso es una presunción. Chimo Puig no tiene Eso es una presunción bastante fundada. Bueno, bastante fundada no. Mire, fundada para ti, yo creo pero en el no modelo, para mí. Yo creo en el modelo norteamericano. Ahora no tenía tiempo para ir, según él, a aquelarre de hoy, pero sí tenía tiempo hace muy poco para ir a Barcelona, cuando además sabía que el señor Torra le iba a dar con la palabra aquelarre la empleó por primera vez la secretaria general del Partido Popular, cuando era la representante, era la presidenta de Castilla-La Mancha. Claro. Es decir, se referiría a algún congreso interno del PP. Javier, no, se refería a lo mismo. CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias, para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores, para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank. Silit Bank mantiene tu baño limpio 4 veces más tiempo. A mí lo que más me costaba limpiar era la mampara del baño, porque es que da igual cómo lo limpias, enseguida aparecían las gotitas de cal. Hasta que descubrí Silit Bank, en una pasada lo limpio y me dura limpio días y días. Silit Bank y la suciedad se va en un bank. Y para las juntas negras, prueba Silit Bank manchas de humedad. Es 10 veces más efectivo contra la humedad. Recuperamos la sintonía del Faro. Hoy hemos conocido, esta tarde, a mediodía, que la Audiencia de Valencia archivaba definitivamente otra de las causas que afectan al expresidente Camps, en este caso por los contratos de la visita del Papa. La justicia desestimaba los recursos que había interpuesto tanto la Fiscalía como la Generalitat. En conexión, presidente Camps, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Vamos a ver, 5 años de causa, si no me equivoco, desde 2016, 11 imputados. Un expresidente, un exconsellero, un exvicepresidente, el obispo auxiliar Escudero, hasta 11 personas, para que al final los contratos sean legales en un viaje, el del Papa, que siempre ha estado bajo el foco de la justicia, pero también siempre ha estado bajo el foco de la izquierda. Después de este enésimo archivo, que si no se me equivoco yo, que a usted le afecte, es el 7º, ¿cómo se le queda el cuerpo? Bueno, pues en primer lugar estoy súper feliz, imagínese usted, por esta absolución. Pero me parece de una crítica acerba, social, personal, pero la persecución que socialista Chimo Puig. Presidente, vamos a hacer la conexión por teléfono y así podremos entender absolutamente todo lo que dice, porque la conexión no es de garantías. Vamos a él enseguida, ¿verdad, Rafa? Y me avisáis. Tenemos tiempo para empezar a hablar ya de esto. Carlos, empezamos contigo. Pues casi continuaría con las palabras del presidente Camps, casi empalmaría con lo que estaba diciendo él. Efectivamente, después de tantos años, después de tantas imputaciones, después de tantos reflejos en la prensa, después de tantas iniciativas emprendidas por la izquierda sobre la base de estos hechos y algunos otros concatenados, pues mira, pues ahí tenemos uno más de los casos de presunta corrupción del Partido Popular que terminan en nada, que terminan deshaciéndose como un azucarillo. Aquí lo grave es
esa extraña combinación entre una duración desmedida del proceso. La visita del Papa fue el año 2006, es decir, estamos hablando de 15 años de instrucción y que a la postre la resolución del tribunal sea que efectivamente que la fundación pues, no era pública y que por lo tanto aquí no había tema penal de ninguna de las maneras. 15 años para dilucidar si una fundación era pública o era privada. Por Dios, o sea, esto es una cuestión de análisis jurídico, diría yo. Esto es una cuestión de, efectivamente, rascarse la cabeza, pero 2 tardes, diría yo. Ya hemos tardado 16 años, 15, 16 años, con toda la pena de telediario que eso supone para llegar a ese hallazgo. Me parece escandaloso. Pero es que el escándalo continúa, es decir, pasemos página, ¿no? ¿Dónde está el caso del pitufeo? ¿Cuántos años lleva instruyéndose el caso del pitufeo? Que además añadimos a esto el dato de la absoluta irrelevancia económica, que estamos hablando de calderilla. ¿Cuántos años llevamos instruyendo el caso del pitufeo? Que además añadimos la absoluta sencillez, es decir, buenas, diste tu dinero, ¿te lo devolvieron sí o no? No hay vuelta de hoja y no hay imputados, no hay proceso, no hay condena. Tenemos ya a Francisco Camps en conexión. Presidente, le preguntaba eso, 5 años de causa, 11 imputados, al final todo era legal. Que esto además es la confirmación del archivo. Tenemos que decir que se confirmó, se archivó, la justicia archivó esta causa y ahora el Tribunal Superior lo que ha hecho es confirmar ese archivo. Le preguntaba eso, ¿qué cuerpo se le queda después de el enésimo archivo de una causa que le afecta a usted? Sí, como le decía, pues estoy contento, es un día de felicidad máxima porque en definitiva lo que ha ocurrido es que se ha cumplido con aquello que correspondía, que era la inocencia más absoluta de mi actuar y del actuar de tantísima otra gente, como usted dice, que ha estado imputada. Pero aquí lo grave son los años que llevamos bajo la lupa del proceso político, fundamentalmente de la visita del Papa, más otras cosas, porque yo ya he tenido la suerte de haber sido absuelto después de la desgracia de haber sido imputado en muchas otras causas, y el proyecto que la izquierda en Valencia, el Partido Socialista, Compromís, Podemos, fundamentalmente Chimo Puig a la cabeza y Mónica Oltra, decidieron hacer contra el Partido Popular. La incapacidad absoluta de la izquierda para poder ganar las elecciones, vieron un camino a través de la justicia, de la mala utilización de la justicia, y es el camino que han ido abonando hasta el final. De hecho, como usted bien ha dicho, se trata del archivo definitivo de un recurso presentado por Chimo Puig contra el archivo de la jueza, que en su momento ya vio que aquí no había absolutamente nada. Por lo tanto, si usted me permite, yo pido la dimisión automática de Chimo Puig como presidente de la Generalitat por acusarme a mí de cosas que se han ido claramente reiterando, son absolutamente falsas, por gastarse el dinero de los valencianos. Me gustaría que mañana dijese el dinero que le ha costado a los valencianos, por ejemplo, la abogacía de la Generalitat, que me ha perseguido en esta causa en concreto. Han contratado un abogado externo de la abogacía de la Generalitat para esta causa, la del Papa. Ningún abogado de la Generalitat quiso llevarlo adelante. Y esa causa, por lo tanto, que estará costando miles y centenares de miles de euros a los bolsillos de los valencianos, en primer lugar debería pagarlo Chimo Puig de su bolsillo, que es quien empezó además con esta imputación, con esta acusación, y que luego se ha servido de los servicios jurídicos de la Generalitat para que el Partido Socialista no pague absolutamente ningún coste jurídico y sean los valencianos, a través de la abogacía de la Generalitat, utilizada por el propio gobierno de Chimo Puig en contra de sus opositores políticos. ¿Le parece a usted que esta visita del Papa, además de ser vista con especial rigor, como debe ser por otra parte, por la justicia, también ha sido una visita o un episodio de la historia reciente de los valencianos observado de una forma muy determinada por buena parte de la izquierda? Todo lo que ha ocurrido en Valencia desde que PSOE dejó de gobernar en el año 95 ha sido puesto bajo la lupa de la izquierda, incapaz de poder explicar por qué ellos no supieron hacer absolutamente nada y nosotros pudimos hacer colegios, hicimos hospitales, hicimos carreteras, hicimos depuradoras y además proyectamos la imagen de la Comunidad Valenciana hacia el exterior. Conseguimos casi 2,5 millones de puestos de trabajo, conseguimos prácticamente en alguna provincia de la comunidad, como en la provincia de Castellón, técnicamente el pleno empleo, conseguimos que la Comunidad Valenciana fuese receptora de inversiones tanto nacionales como extranjeras como nunca había ocurrido, y ellos decidieron que la única manera de atacar los gobiernos del Partido Popular, que dejaba absolutamente fuera de juego a los políticos de la izquierda,
era acusarnos de cosas que al final obviamente se están demostrando que son absolutamente falsas. Es un escándalo. Es un escándalo la utilización de la justicia por parte de la izquierda, es un escándalo la utilización de Ximo Puig, de la Abogacía de la Generalitat y del Gobierno valenciano, es un escándalo las cosas que he tenido que leer y escuchar y ver en televisiones, en periódicos y en radios contra mi persona, contra mi gestión. Es un escándalo hacer ver que la visita del Papa y otro tipo de cosas fueron hechas con un único objetivo diferente al que realmente lo era. En el propio auto de archivo definitivo, porque no cabía ni recurso, se dice claramente que la Fundación no fue creada para otra cosa que no fuese la actitud lícita de la creación de todo el programa de la visita del Papa en las mejores condiciones. Y además le voy a decir que la propia Fiscalía Anticorrupción y la propia Abogacía de la Generalitat habla de protagonismo jactancioso por mi parte y de que además en aquella época se hacía lo que yo decía. Esas son las acusaciones. Fíjese usted de lo que estamos hablando. De hecho, la propia audiencia dice que así no se puede valorar ningún tipo de acusación ni de recurso al respecto, que es un escándalo que alguien utilice este tipo de expresiones y de reflexiones en un papel que termina siendo una acusación, que termina siendo una imputación, que termina siendo una investigación y que termina siendo lo que en definitiva buscaban ellos, apartarme de la vida política. Fíjese, el actual síndico de agravios, que debería también dimitir absolutamente de su cargo, el señor que hoy representa la defensa de los intereses de los valencianos más allá de la propia administración, el señor Luna, este señor, cuando yo fui absuelto por la causa de los trajes, dijo que no le importaba que yo hubiese sido absuelto. Lo importante es que Francisco Camps había terminado su carrera política. Y es que, en definitiva, eso es lo que se ha buscado desde el principio. Que Francisco Camps, que Rita Barberá, que tantísimos militantes del Partido Popular que hemos estado gestionando con muchísima ilusión el presente y el futuro de los valencianos, nos apartaran de la vida política porque no tenían discurso alguno para poder volver a gobernar la Comunidad Valenciana. Señor Camps, ¿este archivo le acerca a usted a la primera línea de nuevo de la política activa? Los expertos, algunos analistas, ven su mano y la de otros compañeros del partido de usted detrás de una de las candidaturas oficiales ya que se presentan para liderar el partido, la de José Vicente Anaya, alcalde de Ayora. No estamos detrás de ninguna candidatura. Yo no lo estoy detrás de ninguna. Yo tuve la oportunidad de poder hablar con el señor Anaya, alcalde de Ayora, hace unas semanas y me dijo cuál era su intención. También he hablado con Isabel Bonich, también he hablado con Carlos Mazón, también he hablado con el señor Monpó. Hay mucha gente, también he hablado con el secretario general del partido a nivel nacional, que me llaman y piden mi opinión al respecto. Yo decirle que el alcalde de Ayora me merece todos los respetos del mundo, es una persona joven. También he de decirle que efectivamente, así como Carlos Mazón trabajó en los gobiernos de Eduardo Zaplana, o conmigo mismo, o con Joaquín Ripoll, o como María José Catalá o Isabel Bonich, trabajaron también en los gobiernos míos y estuvieron trabajando en la época de Eduardo Zaplana, el caso del alcalde de Ayora pues es de una novedad absoluta. Fíjese, no tengo ninguna relación con él, excepto que fue alcalde de Ayora justo en el momento en el que ganábamos por mayoría absoluta de nuevo la Comunidad Valenciana. La relación conmigo no ha tenido nunca. Relación ha tenido conmigo Carlos Mazón y con Eduardo Zaplana. Relación conmigo ha tenido Isabel Bonich y también el señor Monpó y también la señora Catalá. Por lo tanto, fíjese, nada más alejado de la realidad que lo que usted está diciendo. En cualquier caso, yo ya le he dicho, se lo dije además usted como primicia no hace mucho tiempo, que si el partido me proponía como candidato a la alcaldía de Valencia estaría encantado, y si el partido no me lo propone, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Pero lo importante hoy aquí es que yo pediría al señor Puig que se fuese automáticamente en este mismo instante de la presidencia de la Generalitat. No se puede utilizar a las instituciones públicas contra los antecesores en el cargo para intentar seguir manteniéndose él mismo en el lugar donde está. Ximo Puig comenzó su andadura política presentando una acusación contra mí por unos hipotéticos regalos de unos trajes que nunca fueron regalados y que fui absuelto por ello por un tribunal valenciano, además de jurado popular, ciudadanos valencianos elegidos al azar, y a partir de entonces no ha hecho otra cosa que utilizar los medios económicos que ha tenido a su servicio. Por cierto, todavía no sabemos cómo ha pagado a los abogados del Partido Socialista, no se sabe, y eso sería muy bueno que se supiese, si es con dinero público, si es con dinero del Grupo Parlamentario Socialista, si es con dinero de la financiación del Partido Socialista. No sabemos cómo se han pagado los abogados que el PSOE ha utilizado contra mí. Pero lo que sí que sabemos es que la Abogacía de la Generalitat sigue recurriendo el archivo de la creación de la Fórmula 1, que ya estaba archivado por la jueza
de instrucción correspondiente y de momento sigue recurrido por el propio abogado de la Generalitat, la Fiscalía Anticorrupción se retiró de esta acusación y sí que sabemos que en el circuito de la Fórmula 1 ya absuelto y archivada la causa fue la abogacía de la Generalitat la que fue hasta el final, y también es verdad que hoy mismo la abogacía de la Generalitat, pagada por el dinero de todos los valencianos, decidido por el señor Puig, ha vuelto a perder en su persecución a mi persona. Presidente Camps, como siempre, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Juan, contigo. Bueno, pues ha soltado una soflama política importante. Es decir, más o menos ha venido a declarar que está a disposición, ¿no?, de volver a la lucha política. Ya lo dijo ¿no? aquí en su momento, ya lo dijo aquí en su momento. Y bueno, es verdad que yo no puedo entrar en el tema jurídico porque es también muy complicado. Lo bien cierto es que el señor Camps ha, digamos, tropezado con una serie de problemas gordos políticos y jurídicos y que los ha ido solventando hasta el punto de que se ha convertido en lleva siete. En el héroe de un famoso libro de Arcadio Espada, ¿no?, que lo convierte poco más o menos en un personaje de una película de Frank Capra, ¿no? Esto es así, es decir, esto es innegable, que los juicios los va ganando, que efectivamente a su persona de momento no hay nada que atañerle y objetarle, y yo entiendo que esté, en fin, visiblemente malhumorado, ¿no? Pero bueno, más allá de ahí, no puedo entrar en lo que es desgranar todo el ámbito jurídico, ¿no? Es el ámbito político, es lo que a lo mejor parece más interesante ahora. Ignacio. Bueno, yo en primer lugar expresar públicamente mi satisfacción. Me alegro muchísimo por Paco y por su familia. Yo he tenido en estos años la oportunidad de ver de cerca lo mucho que han sufrido y desde luego esta decisión judicial se la merece de todas. En segundo lugar, felicitar, porque para eso son amigos, a su magnífico equipo jurídico, que es parte sustancial en este éxito. Y en tercer lugar, lo más grave de este asunto, con independencia de lo que efectivamente decía Carlos, que tiene razón, estar 5 años tardando en ver si una determinada entidad tiene carácter público o privado, lo más grave de este asunto se lo ha vuelto a decir el tribunal a la Fiscalía. El tribunal le da un repaso monumental. El lenguaje jurídico, que siempre es elegante, pero la elegancia no implica la contundencia directa o entre líneas, le da un repaso monumental a la Fiscalía porque habla de suposiciones sin indicios incriminatorios y elucubraciones infundadas. Bueno, pues... Pero dicho eso, yo no entiendo de leyes. Dicho eso, ¿no podemos solventar un poco, o de alguna manera, estas instrucciones que duran eternamente? Eso es fundamental. No podemos ponerle un plazo, Juan, más constreñido Juan, a la cosa. Eso que estás diciendo es fundamental, es de sentido común, es de garantía democrática básica. La justicia lenta no es justicia. El problema es que cuando se hacen instrucciones basadas en el interés político, aquí está lo que dice el tribunal, suposiciones infundadas, elucubraciones, indicios incriminatorios, evidentemente la Fiscalía está jugando un papel político y lo que interesa políticamente es alargarlas para destruir a una persona o a un proyecto político. Eso es obvio y ese es uno de los lastres que en este momento gravísimo tiene nuestra democracia. De que la justicia es imparcial. Bueno, sí, o al menos en la casilla de salida. 2.500 jueces y magistrados acaban de decirle a Europa, oiga, ojo, que aquí está en riesgo la independencia de la justicia y el Estado de Derecho. Esto esta semana pasada mismo. Javier. Yo la verdad lamento la trayectoria que ha tenido que tener Camps durante todos estos años, porque es duro mantener situaciones continuas por parte de la justicia, en algunos casos solo por la justicia, en otros casos por la vía política, y realmente ha tenido una fuerza de voluntad de soportar durante todos estos años. Y por eso supongo que eso se transmite desde el punto de vista personal cuando se le interroga sobre esta situación. Probablemente habría muchas personas que no hubieran soportado o que hubieran costado soportar lo que este hombre ha tenido a lo largo de esta trayectoria.
Ahora bien, dicho esto, he de decir que la Comunidad Valenciana ha sido también acusada de corrupción y que han habido personas en la Comunidad Valenciana que han sido corruptas y que han sido condenadas. Eso también es verdad. Y eso no se puede negar, como lo ha sido la comunidad catalana, que es probablemente la que más corrupción ha producido en España. Es decir, los jueces pueden equivocarse y es verdad que la justicia es lenta, pero no solamente es lenta en España, es lenta en toda Europa. En Alemania los procesos duran casi 15 o 16 años. Y yo he de recordar también que lo mismo que el Partido Socialista ha actuado de esta manera, muchas veces utilizando la justicia para su propia capacidad política, porque creía que ahí había corrupción sin valorar, y la justicia se ha utilizado como un elemento más de la lucha política. He de recordar el caso de Demetrio Madrid, que el señor... ese fue como el paradigma, ¿no? Ese fue el paradigma yo he sido amigo de Demetrio Madrid, también el que fue presidente del gobierno, el señor Aznar, lo acusó, lo maltrató desde el punto de vista y sin embargo salió absuelto. He de recordar también el caso del ministro Valverde, que tenía una fundación de Renfe, donde pasaron 9 años y medio antes de que lo absolvieran. Valverde era ministro y dimitió en la época en que fue ministro y tal. Es decir, aquí en España la justicia ha sido utilizada por unos y por otros de una manera arbitraria muchas veces y suponiendo, dándome el criterio personal de que ha sido utilizada de una manera arbitraria, también porque los partidos políticos han supuesto que había corrupción en eso. En algunos casos ha acertado. Tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista. Yo, solamente una pequeña postilla. Pues has citado 2 nombres, el de Valverde y el de Demetrio Madrid. Podrías citar otros muchos más y todos ellos avalan la misma tesis. Mira, de la muerte física hay alguna posibilidad de volver, ahí está Lázaro, ¿no? Pero de la muerte política no se vuelve nunca. Por mucho que te absuelvan, una vez has pasado por el banquillo, una vez has sido procesado, nadie te va a devolver ni los galones, ni los laureles, ni la... en España. Ni los galones, ni la butaca. ¿Por qué? Digo que en España no pasa esto. ¿Por qué? Porque se mueve la fila, porque las dinámicas políticas no se detienen nunca, porque siempre hay una generación más joven o más ambiciosa que está buscando ocupar esa posición y porque mientras tú estás en fuera de juego, si es un año, si son 16 años, como en este caso, 16 años, pues la vida pasa. Yo discrepo. Ignacio, espera. Perdón. No dudo de las actitudes de Camps, pero dudo que haya un hueco para de los dos comentarios. Segunda oportunidad, ¿te refieres? Sí. Por un lado, decir, yo creo que son los propios partidos políticos los que niegan el desarrollo de los mecanismos de control y de equilibrio para, digamos, la propia actividad política. Es decir, si funcionaran el Tribunal de Cuentas, las televisiones públicas, si todo eso funcionara democrática y abiertamente, posiblemente no estaríamos en estos escenarios de utilización de la justicia para dirimir determinadas causas. Eso por un lado. Y respecto a lo que tú señalabas, y probablemente te va a decir Ignacio, pues claro, es decir, a mí que Paco Camps tenga ansias por volver y enarbole la bandera de sus absoluciones, pues entra dentro de lo efectivamente humanamente comprensible. Pero la dinámica efectivamente en la que ahora mismo el Partido Popular está es otra muy distinta. Yo hago una reflexión, estoy de acuerdo con... A lo mejor tú vuelves al Partido Popular, ¿no? Si cambian los mira, no creo, yo salí de allí diciendo que ni soy conducido por la Guardia Civil y después de 5 años estaba muy bien en mis actividades privadas y en mi vida familiar. Otras consideraciones vinieron al margen. Yo estoy de acuerdo con los elementos de control que citaba Juan, creo que tiene toda la razón. Y en cuanto a lo que estábamos hablando, prescindo de la referencia a Paco Camps, Partido Popular. Hablo en términos genéricos. Es cierto, como análisis fáctico, lo que tú señalas.
Pero no podemos darlo eso por admitido, porque entonces estamos dando por admitido que una utilización torticera y política de la justicia para linchar a alguien efectivamente termina con ese alguien, aunque haya sido absuelto. Paco Camps, triste, pero cierto. don Juan Lagardera, yo mismo, tú, el profesor, cualquiera que se haya visto metido en una situación de la naturaleza de la que se ha visto metido Camps y sea absuelto, conserva intactos todos sus derechos, todo su honor y todo su prestigio. Y tiene derecho perfectamente a tratar de jugar. Bueno, pues para seguir con el ciclo de los acontecimientos, tenemos en conexión a don Vicente Mompó, que es presidente provincial del Partido Popular. Señor Mompó, buenas noches, bona nit. Hola, buenas noches, Luis. Empezamos por el final. A ver, nueva causa archivada contra Paco Camps, quien fuera el presidente de su partido. Ya van 7. ¿Qué opina usted de este nuevo episodio de la justicia? En primer lugar, Luis, si te parece que no somos tan mayores, me vas a permitir que nos tuteemos y, bueno, saludar también a los contertulios. En relación a Paco Camps, aquí nos encontramos ante 2 escenarios muy diferentes y diferenciados. Por una parte, la literatura mediática, que esa, si me permite, se la dejo a la izquierda del Botanic, y por otra, la realidad de los hechos, a la que le voy a educar unos segundos. Todas y cada una de las sentencias han sido favorables a Paco Camps, y eso es una realidad, no lo dice Vicent Mompó. Y por otra, a la que me voy a explayar un poco más, es que la Comunidad Valenciana, de los proyectos, la del Partido Popular, la que hicieron, entre otros, Paco Camps y Rita Barberá, es la que realmente yo creo que gusta y recuerdan todos los valencianos. Y precisamente eso es lo que queremos recuperar. La Comunidad Valenciana como escaparate internacional y no la de los semáforos con falda, la de las cabalgatas de las reinas magas, la del caos de la movilidad. Yo creo que la gente lo entiende en todo y en eso es el proyecto que quiero liderar y quiero recuperar en la provincia de Valencia. Señor Mompó, vamos a ver una cosa, ya que hablamos de su partido. Su partido está ahora mismo, como diría yo, en plena ebullición por un congreso todavía no convocado, que es lo paradójico, pero que todo el mundo habla de que será antes de verano. Todo el mundo menos ustedes, pero el resto está convencido de que así será. A esa carrera, de forma oficial, solo confirmó que se iba a presentar a ese congreso la actual presidenta del partido y líder popular, Isabel Bonich, y de repente apareció un outsider que es José Vicente Anaya, alcalde de Ayora, con el que hablamos el otro día aquí en El Faro, y que, bueno, desde el punto de vista orgánico, en su organización provincial era su número 2. A ustedes, al parecer, no les ha sentado muy bien que se presente este señor o que exponga así su voluntad de liderar el partido, porque digamos que lo que van a hacer es cesarle en diferido. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Y cuáles son los siguientes pasos que usted avizora dentro de la vida orgánica del partido en la Comunidad Valenciana? Sí, Luis, mira, en principio estamos hablando de un congreso que, como bien sabes, todavía no está convocado y, por tanto, estamos todavía valorando qué sucederá. Después comentarte que no es verdad, que no me guste o me deje de gustar que José Vicente Anaya quiera presentarse a presidente regional. Por supuesto que me gusta que haya un militante, en este caso un compañero, un amigo, el alcalde de Ayora, que quiera lanzar esta carrera personal, este proyecto personal, para liderarnos a todos en la Comunidad Valenciana. Lo que molestó no es el hecho de que se quisiese presentar o no, es lo que te estaba comentando, y más en un cargo de la importancia de mi número 3, de mi coordinador general, que en este caso somos precisamente los cargos los que tenemos que respetar los plazos y, como bien te decía, todavía no está convocado. En el momento que se convoque, yo entiendo perfectamente que bien José Anaya o bien cualquier militante de base o cualquier cargo de la provincia de Valencia se quiera y pueda presentarse, faltaría más, pero deberá ser en ese momento. Y también creo que en ese momento debería separar claramente lo que es su proyecto personal de lo que realmente interesa a mi ejecutiva, ¿vale? A mi directiva provincial, digámoslo así, y es la celebración de los 266 municipios de la provincia de Valencia, que, como comprenderás, no es moco de pavo y entendemos que tenemos que solucionarlo. ¿Cómo cree usted que va a ser ese proceso? ¿Se va a renovar el liderazgo del partido o confluirán diversas candidaturas a ese congreso para disputarse
pues bueno, la dirección de la formación, o se llegará a alguna solución de consenso? Yo entiendo que al final, como personas adultas, como personas maduras, tenemos que hacer el trabajo en casa. Me lo habrás escuchado decir más veces, y yo entiendo que la democracia en los partidos y a nivel orgánico, que la gente no entiende de esto, entiende de los problemas de la COVID, entiende de los problemas del paro, de las colas del hambre, pero en los procesos orgánicos yo entiendo que los políticos tenemos que perder poco tiempo y dedicarnos a hacer el trabajo dentro, para que precisamente después en los congresos la gente vea unión, vea que es el primer día ya de lanzar el proyecto que te comentaba, y no podemos perdernos en disputas. Va a ser muy complicado que la gente de Valencia entienda y vea al Partido Popular con una opción real si no somos capaces de entre nosotros arreglar primero la casa, como decimos los valencianos. Vicent Bombó, presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia. Muchas gracias. Moltes gràcies. Bona nit. Gracias, bona nit. Bueno, ¿cómo lo veis este tema, Carlos? Me damos contigo. Pues lo que le faltaba al Partido Popular, ¿no? Meterse en una trifulca interna de proporciones, bueno, no sé si colosales, pero vamos, crecientes, ¿no? ¿No entiendes que es una dinámica propia del momento? Es decir, que por primera vez hay cierta expectativa de que la formación pueda recuperar el poder en la Comunidad Valenciana, y que por eso surgen este tipo de dinámicas. Lo que pasa es que ese es el peor momento para meterse en este tipo de dinámicas. Sí, es una paradoja bastante lamentable que las dinámicas o las disputas por el liderazgo interno de los partidos empiezan a cobrar interés conforme las opciones de volver al gobierno de un partido comienzan a materializarse. Cuando estás arriba, el liderazgo está asegurado porque tienes que apoyar al gobierno. Cuando estás abajo, la travesía del desierto es desagradable para todo el mundo, y los conflictos se producen cuando estás subiendo, que es lo que le pasa en estos momentos al Partido Popular. Pero precisamente es en esos momentos cuando resulta más inconveniente. En primer lugar, porque pierdes energía. En segundo lugar, porque generas esa imagen de división. En tercer lugar, porque al final acabarás prescindiendo de cuadros y de talentos, los que pierdan ese proceso interno. En cuarto lugar, porque estás desgastando en estos momentos al organigrama interno del Partido Popular. Quien ha liderado el partido durante estos 4 años del primer Botànic y 3 años del segundo Botànic, aguantando todo tipo de chaparrones, pues ve ahora su liderazgo contestado. No es una buena idea. No sé si hay alguna manera de evitarlo, pero desde luego no transmite una buena imagen ante el electorado y no transmitirá seguramente una buena imagen de puertas para adentro. No sé quién decía que el poder no desgasta, lo que desgasta es la oposición. Esto suele pasar en los partidos que no gobiernan. El Partido Socialista tiene recorrido en esto ya. Que la oposición hace mucho frío. Fraga Iribarne decía eso, vamos, hablando con él, decía que lo que más desgasta es estar en la oposición. Pero yo quiero destacar 2 cosas. La primera es que esta comunidad, la Comunidad Valenciana, tiene una proporción de gobierno que no tiene otra comunidad en España. Lo he dicho otras veces aquí. En los 17 comunidades que ha habido, siempre ha habido una hegemonía de un partido político, sea nacionalista en el caso de Cataluña o sea en el País Vasco en el caso del PNV. Pero si miran Castilla-León, la hegemonía la ha tenido fundamentalmente el Partido Popular. Si miran Asturias, la hegemonía la ha tenido fundamentalmente el Partido Socialista. Si miran Andalucía, con periodos cortos la ha tenido el Partido Socialista. Lo mismo que Extremadura, que también ha tenido periodos cortos el Partido Popular. La única comunidad que tiene un modelo británico de funcionamiento ha sido la Comunidad Valenciana. Si ustedes cuentan el número de veces que ha gobernado el Partido Popular... ¿Veces o de años? ¿No? 20 años ha gobernado el Partido Popular. Y los 20 años que va a gobernar el Partido Socialista, porque también son exactamente 20. Es decir, la sociedad valenciana, con todos los defectos que queramos tenerle, con todos los problemas que tenemos, es una sociedad donde se convive bastante bien. Y el gobierno de Lerma puso en funcionamiento la Generalitat Valenciana con sus errores, con sus aciertos. Yo creo que con sus aciertos también. En ese sentido, puso en funcionamiento la Comunidad Valenciana. La construyó. Manera, sí. Y de alguna manera también, con todos los defectos, puedo estar en desacuerdo o no con la política que se lleva actualmente en el Partido Socialista. Ya lo he dicho otras veces aquí. Pero, sin embargo, la Comunidad Valenciana tiene un equilibrio político que no tiene ninguna comunidad en España. Y eso es un valor que nunca destacamos.
que nunca destacamos. No sé, Ignacio y Juan, si estáis de acuerdo con eso. Bueno, yo, a ver, por lo que ha dicho su compañero, si no hubiera habido ningún candidato y solo hubiera un líder ya por aclamación, estaríamos diciendo que el Partido Popular no es un partido demócrata, que no hace caso a sus bases y tal y cual. Es decir, a mí en principio que haya muchos candidatos, que salga el de Ayora, como que sale uno de Campos Robles y todos quieran liderar al partido, me parece correcto, me parece, digamos, un síntoma de, efectivamente, de democracia y de libertad de pensamiento en un partido que además se reclama cada vez de un abanico ideológico más amplio, porque quiere reunificar desde casi la socialdemocracia hasta más allá de... Los ingleses hablan de catch at all, es decir, partidos atrapa todo. Eso es la nueva pretensión del Partido Popular. Pero eso sería cierto si las candidaturas viniesen de abajo y no de Madrid. Bien, pero eso, que el peso de Madrid en la política de este territorio y de todos es grande, pues eso es innegable, y cada vez va a más, como se puede comprobar. Lo que quiero decir es que probablemente aquí lo que hay que hacer, lo que se debe hacer por parte del Partido Popular, es elaborar un discurso positivo de todo esto y que las cosas no se desmanden. Los demócratas americanos llegan a la convención divididos, no, divididísimos, y se dicen de todo. Y efectivamente allí hay unas diferencias ideológicas sensibles. Y hay desde el que promueve prácticamente el socialismo utópico a los que dicen aquí no se toca nada, ¿no? Es decir, y sin embargo han conseguido la victoria electoral porque han elaborado un discurso que ha llegado. Es decir, si somos capaces de hacer esto, probablemente tenemos más posibilidades. Ahora bien, yo, francamente, estoy contigo en que Isabel Bonís me parece que ha hecho una buena labor, es una buena parlamentaria y tal, María José Catalá es una buena gestora y tal, y que ahora empiezan a haber movimientos y vean que pueden ser solapadas, y no hemos hablado del papel que le está reservado al señor Toni Cantó, que a lo mejor hay alguna sorpresa de improviso. Eso me había ocurrido. El lío es monumental. Gracias. Yo creo que Toni Cantó ya no tiene paracaídas para regresar por aquí, pero en fin, esos son los problemas del PP y de Toni Cantó. Bueno, pues si después de dirigir los teatros del canal lo hace muy bien, igual dice, pues ahora tal. Por ahí, a lo mejor por ahí van los tiros. No, yo voy a ser, como es natural, muy autolimitado en las consideraciones que voy a hacer por una razón de elegancia personal, ¿no? Primero, yo creo que estos movimientos previos no responden tanto a una efervescencia ante posibles expectativas electorales como a una pura cuestión de orden interno, de arriba abajo, nacida en Génova y ante la perspectiva de que el año que viene hay Congreso Nacional y, por tanto, el aparato nacional del partido quiere tener muy amarrados los territorios por lo que pueda pasar. Ha sucedido, sin ir más lejos, la semana pasada, creo que fue, en Sevilla, en donde hubo un congreso bastante convulso. En cuanto a lo de aquí, bueno, pues el Partido Popular tiene una larga experiencia en congresos, en fin, muy ruidosos, muy ruidosos cuando no han tenido, perdón un momento, muy ruidosos cuando no han tenido la amalgama del poder, y ahora no se tiene. En todo caso, a mí me parece una cuestión, y con esto termino, elemental de respeto hacia la sociedad valenciana y hacia los propios militantes del Partido Popular, es que si la dirección nacional del Partido Popular, por las razones que fuere, considera que tiene que cambiar el liderazgo en la Comunidad Valenciana, lo primero que tiene que hacer es explicarlo, por qué, y en segundo lugar, dar opción para que libremente el partido pueda decidir si se produce o no se produce ese cambio. Yo no tengo claro que esto venga de Madrid, En el caso, por ejemplo, de Ayora, yo no tengo claro que... Lo de Ayora no viene de Madrid. No sé si lo de Ayora es efervescencia añadida y algún candidato más saldrá. Lo que me refiero que viene de Madrid es el
en fin, la dirección. Sí, pero la dirección del proceso con nombres y apellidos. Este partido se está democratizando. Pregunto, ¿puede subyacer la pugna entre Alicante y Valencia que ha marcado siempre el Partido Popular? No, porque en este caso si teorizamos con los dos candidatos posibles, Bonija a la reelección y lo que se dice de Mazón, la pugna sería Castellón, Alicante y el difícil papel añadido de entonces ver cómo encajaba Valencia. Yo no creo que es una cuestión territorial. Insisto que viene desde arriba y por razones de interés concreto del señor Casado y del señor... De arriba me vienen instrucciones para ir a pausa inmediatamente. Seguimos hasta ahora. Chiqui, ¿sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín, chiquilín, Enrique siempre serán así. Chiquilín, chiquilín. Y ahora tus chiquilín cereales milenarios con harina de centeno y espelta. De Artiach. Silit Bank elimina el óxido al 100%. La mancha de óxido que deja la bandeja de champús, eso no hay quien lo quite, hasta que un día pruebe Silit Bank, que lo pongo y en una pasadita se va. Huele así fresco, fresquito. Silit Bank y la suciedad se va en un bang. Y para la silicona ennegrecida, prueba Silit Bank manchas de humedad. Elimina las manchas al 100%. No hay secretos para estar bien. Está bien que te cuides. Está bien que disfrutes. Está bien que se note. No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar. Bien, bien, bien. En un lloc de la Comunitat Valenciana bateguen els versos del Premi Cervantes 2020, Francisco Brines. És el primer escriptor valencià distingit amb el màxim guardó de les lletres hispanes, el poeta de la serenitat, de la melancolia, de l'invisible. Una veu profunda que brolla entre els tarongers de l'Elca a Oliva, impregnada per la calma i la llum del Mediterrani. Francisco Brines, la mirada lúcida i sensible. Generalitat Valenciana, tots a una veu. Recuperamos la sintonía del Faro. Yo, como siempre digo, la editorial o el monólogo es una cosa que, lógicamente, es de nuestra autoría y no es trasladable a nadie más. Y luego ya aquí cada uno opina lo que quiera. Lo que hemos dicho en nuestra editorial hoy es que esta imagen de aquí detrás supone algo más que una indicación de dónde tenemos que ir a vacunarnos o cómo hacerlo, ¿no? Es una marca de la casa. Es un mensaje que indica que la vacunación corre a cargo del gobierno y que los grandes escudos y los grandes símbolos acompañan a lo que es, digamos, lo mejor que nos puede pasar en las próximas semanas y meses, que es vacunarnos y salir de esta en todos los sentidos. La pregunta es si creen ustedes, que la vacunación se está convirtiendo en un gran evento, porque los médicos, y aquí, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva decía que a la gente tenían que vacunarla en los centros de salud, en los hospitales y en toda la red capilar de establecimientos sanitarios que tiene la sanidad pública al servicio de los valencianos y los españoles en general. Y sin embargo, que se han establecido una serie de vacunódromos, grandes espacios, con mucho marketing político, donde la gente a partir de hoy ha ido a vacunarse en masa. ¿Estáis de acuerdo con eso o no? Hombre, yo estoy de acuerdo con la siguiente cuestión. Sabes que he defendido que ojalá esto hubiera servido para fructificar la idea europea.
lo mismo que ha ocurrido en Estados Unidos, salvo en el estado de Virginia. Si aquí se hubieran hecho carpas con la bandera europea y hubieran venido sanitarios, lo he dicho otras veces, de toda Europa, de los 27 países, y hubiéramos acudido a esa vacuna, no se hubiera visto Europa como algo ajeno a la mayoría de los ciudadanos, donde la degradación paulatina del concepto de Europa va disminuyendo según las propias encuestas. O sea, que sí que estás de acuerdo en que es un método. Pero no forma, por los países. El medio es el mensaje aquí. No por los países, sino con la bandera europea. Sí, cierto. Con la bandera europea en las grandes ciudades europeas, desde Lyon, Marsella, desde Londres, desde Nottingham, en Berlín, en Hamburgo, en Valencia. Si ahí hubieran habido carpas y se hubiera puesto la bandera de Europa, la gente hubiera identificado que el cometido de Europa no es solo las directrices que salen de la burocracia de Bruselas o de Estrasburgo, sino que también sirve como algo más. Y eso hubiera sido fácil. Yo creo que no hubiera sido difícil. Lo que pasa es que ha habido una falta de liderazgo en este sentido. Probablemente una persona como Kohl, por ejemplo, tal vez se le hubiera ocurrido. Hubiera podido. Yo creo esto. que Carlos, no es que haya habido una falta de liderazgo, es que alguien ha tenido mucho interés en poner otra bandera, en este caso otro escudo, que no es el europeo, en la foto de la vacunación. Y no solamente eso, sino que además ha tenido que escogerle un fondo de estos épicos, ¿no? Yo cuando, ya que lo hemos mencionado hace un rato, cuando se celebró la misa del Papa aquí en Valencia, si os acordáis, el altar se colocó en medio de un puente, en el puente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. No había un sitio más incómodo para colocar un altar que teniéndolo sostener ahí, de tal manera que la gente estaba medio en el puente, medio en... Sí, bueno, pero es que la idea era que después, cuando las televisiones internacionales pues reprodujesen las imágenes, pues apareciese el fondo glorioso de nuestra Ciudad de las Artes y las Ciencias. Vale, eso me lo puedo creer. Si estamos retransmitiendo a todo el mundo una misa de un papa, me lo puedo creer. Si estamos retransmitiendo a todo el mundo un gran premio de automovilismo, pero hacer esto en un proceso de vacunación, ¿qué necesidad tenemos de ese fondo magnífico de los edificios de Calatrava? Y no es casualidad, es decir, ¿dónde están vacunando en Alicante, la Ciudad de la Luz? ¿Dónde están vacunando en Castellón? En el Palacio de Congresos. En el Palacio de Congresos. Es decir, caramba, les ha faltado... Les ha faltado vacunar en los jardines colgantes de Babilonia, en las pirámides de Egipto y en el faro de Alejandría. Estás tirando al aire. En Venecia igual. ¿Sí en Venecia igual. En Venecia. La semana pasada yo me vacuné en la Florencia Campa de la igual. Fe. En París exactamente igual. La misma polémica que ha habido en hacer España. un espectáculo de esto me parece absolutamente ridículo. Por eso estoy diciendo que ojalá la bandera europea hubiera ondeado. Me habría parecido un ridículo europeo. No, termino que decir que me parece absolutamente ridículo hacer un espectáculo por de esto. Emplear otra lógica, por emplear otra lógica explicativa. En primer lugar, es decir, no puede haber una vacunación masiva en los centros de salud porque bloquearía el propio funcionamiento de esos centros de salud. Por lo tanto, quien haya dicho eso, es decir, no lo digo yo, Juan, lo decía aquí un profesional el otro día. Bueno, pues yo creo que se equivoca, ¿vale? Yo me vacuné el martes pasado en las campas de la Fe y he de decir que estaba todo muy bien organizado y que los grandes hitos estos que ha diseñado, por cierto, el señor Daniel Nebot, Premio Nacional de Diseño Valenciano, un tío extraordinario, resulta que son extraordinariamente eficaces para en el mar que uno ve, nada más se acerca allí, le indica, porque digamos, estás yendo a una cosa nueva, a una situación absolutamente diferenciada y que haya un hito que te diga de una manera tan sencilla una jeringuilla y el escudo ese, tal. Efectivamente, podría el poder político no haber puesto el escudo de la Generalidad. Oiga, usted podría haber puesto la bandera de Europa. Tal. Yo discrepo. A mí, sinceramente, en el momento en que me pusieron la inyección, me daba igual que gobernara el Partido Socialista o el Partido Popular. Me sentí orgulloso de que mi administración autonómica fuera eficaz, por una vez, porque en muchas otras cosas es un desastre. Pero en eso lo era. Y digo más, el problema
Es decir, es de, efectivamente, que Europa ha sido completamente desbordada por Pfizer, por Johnson, por AstraZeneca y tal, que ha habido una guerra de precios y de vacunas terrible. Y la Unión Europea ha demostrado una inopia y una falta de capacidad de gestión que nos ponemos a temblar y donde, de nuevo, han primado los intereses nacionales. Y Dinamarca va a la suya, y ahora Alemania dice que no da la segunda de AstraZeneca y que no sé qué, y el otro no sé cuántos, y cada uno, es decir, una vez más, el puzzle europeo se descompone. Un segundo, que quiero enseñaros una imagen. Antes de continuar, y ahora te doy la palabra. Cosas que han pasado hoy en ese escenario, en el escenario de la vacunación. Miren estas fotos, son fotos, ¿eh? Este señor es Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, vacunado hoy. Igual que el ministro Ábalos, ahora lo veremos, ahí que tenemos a la enfermera, pues bueno, vacunando al presidente, y aquí al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Imágenes del día, del proceso de vacunación. Casi vestidos igual, ¿no? Sí, parece que vayan los dos de azul, sí, camiseta más. Pedían que la gente fuera con ropa fácil para levantar. Bueno, tú has pasado por ahí, ropa fácil para levantarte el hombro. Ignacio, ¿qué querías decir? No, yo quería insistir en un hecho, y es que hacemos análisis olvidándosenos de lo que se nos ha dicho. Cuando el presidente Sánchez se sube por vez primera a la tribuna para hablar del asunto de las vacunas, dice, con el énfasis que le caracteriza, tenemos ya dispuestos 8.000 puntos de vacunación en toda España. Es decir, los centros de atención primaria. Y yo creo que es la única cosa que le he escuchado sensata decir a Sánchez en mucho tiempo. Lo que pasa es que evidentemente era mentira. Los centros de salud en España tenían la suficiente capacidad para asumir por sí mismos, cada uno de ellos, la vacunación de la población que tiene adscrita. Pero además eso... Yo creo bueno, que pero no, déjame que termine. Pero además eso incidía en un doble factor que es importante también en una situación como esta. Garantizaba una mayor intimidad y también, sobre todo, garantizaba especialmente un mayor seguimiento de los pacientes vacunados. Es decir, porque tienen su historial y tienen su seguimiento en el propio centro de salud con independencia de la vacunación. No se ha hecho así porque a partir de un determinado momento el Agitprop de Moncloa decidió que esto tenía que ser un gran espectáculo. Un gran espectáculo de propaganda, entre otras cosas, para tapar los enormes fiascos del gobierno, y todo el oscurantismo se ha cerrado. El portal de transparencia, todo el oscurantismo en materia de contratación y gestión de material sanitario, incluidas la adquisición de vacunas. Y termino. A mí, francamente, me parece que en este momento tratar de sacar pecho las administraciones públicas, tratar de sacar pecho por todo lo que están haciendo en relación con las vacunas, cuando la inoperancia con la que han actuado, lo único que ha conseguido entre todos, Europa, el gobierno de la nación, las administraciones autonómicas, todos han conseguido crear una enorme desconfianza en grandes sectores de la población hacia lo que era el remedio primario básico, el principal, la vacuna, y han conseguido generar miedo. Un 20% de los llamados diariamente en el conjunto de España, un 20% renuncian a ser vacunados. Esto me parece que al final... La vacuna no es inocua. Yo he vacunado, hoy me han vacunado a mí, y me han vacunado en el centro de salud de Serra, mi pueblo. Es que eso es lo que estaba previsto. Bueno, pues eso es lo que estaba previsto. Eso se ha cumplido. Eso es lo que estaba previsto en toda España hasta que apareció la llamada de la propaganda. Por cierto, tenéis más suerte que yo, porque yo soy, por ejemplo, más mayor que don Juan y yo soy anciano. Y un año. Pero a mí me han puesto la peligrosa, la que provoca y un año más mayor que el presidente, un año más mayor que el presidente Puig.
y que el ministro Ábalos, y a mí nadie me ha llamado, y desde luego yo no voy a llamar. Se te han colado, Ignacio, no es por alimentar teorías de la conspiración, pero deberías mirarlo. Vamos a más cosas. Un anciano. A mí han hecho bien en vacunarme. A él es que lo han visto muy lozano. La sabiduría, puede aguantar nunca tiene. Bueno, vamos a más cosas. La sabiduría jamás tiene edad. Cabrera de adoquines. Es el que menos canas tiene de los cuatro. Quiero enseñaros la... Iba a decir, aunque soy un año más mayor que don Juan, aunque no lo parezca, pero me ha parecido que era más... Vamos a ir a otras cuestiones del día. Noticia también de hoy es el CIS, el primer barómetro del CIS desde la salida del vicepresidente Pablo Iglesias del gobierno y después del lío este de las no mociones de censura en Madrid, en Murcia, etc. Bueno, pues todo aquel escándalo, sobre todo las mociones de censura, han acabado, pues en este caso hoy hablamos mucho del PP porque hoy toca hablar de él, pero han acabado mejor para el Partido Popular. Vamos a ver, el PSOE sube 2 décimas, queda prácticamente igual. El Partido Popular sube casi 3 puntos. Vox sube 4 décimas, Podemos sube un puntito y Ciudadanos es la gran víctima, lógicamente, de esta historia, que baja casi esos 3 puntos que sube el PP, seguramente va por ahí. Pero al final todo indica que la dinámica de equilibrio, según este CIS de Tezanos, se mantiene prácticamente igual. ¿Qué os parece en el día que ha empezado la campaña en Madrid? Pues que el CIS de Tezanos ya lleva mucho tiempo, las encuestas en general, pero particularmente el CIS de Tezanos lleva ya mucho tiempo no retratando un estado de opinión, sino tratando de sugerir o crear un estado de opinión. A mí me parece pues que esto no responde a la realidad. Pretender que simplemente con la aparición de la candidatura de Pablo Iglesias, Unidas Podemos pasa de no entrar a la Asamblea madrileña a estar ya, en fin, como en los combates aéreos, viéndole la cola a Más Madrid, pues me parece que es de pura broma. Y luego en las encuestas, pues mira, tú decías lo del Partido Popular, y es cierto. Otros no íbamos a entrar, según las encuestas, en el Parlamento Vasco y entramos, no íbamos a entrar al Parlamento de Andalucía y entramos, no íbamos a entrar en el Parlamento de Cataluña y somos la primera fuerza política. Usted se refiere a Vox, recuerdo que usted no viene aquí como miembro de su partido, pero en fin. Esto es, y así, bueno, y en las elecciones del 10 de noviembre, y en las elecciones del 10 de noviembre... Ser de un partido y venir a un debate... y en las elecciones, por eso no lo cito. Viene antes. Por eso no lo cito, y en las elecciones del 10 de noviembre íbamos a pasar de 24 diputados que tenía esa formación política a 12. Y lo que resultó es que se pasó de 24 a 52. Ignacio Gil Lázaro es antes del Faro que de Vox, por otra parte. Yo, del CIS habla tú, que a mí me da la risa. Yo he sido compañero de Tezanos en la facultad. Él estaba en el departamento de Sociología 1 y yo estaba en el de Historia Social. Por lo tanto, no siempre se equivoca. Conozco bien un poco la figura de Tezanos, un guerrista reconvertido al sanchismo últimamente. Pero he de decir que la gente que trabaja en el CIS no son personas como Tezanos. No son unos abrazafarolas. La gente del CIS es una gente magnífica. De ahí que Tezanos haya arruinado el prestigio del CIS en 3 telediarios. Quiero decir que las encuestas... Es una gente magnífica. Las encuestas no la transmite solo Tezanos. La transmiten los matemáticos y sociólogos que hay en el CIS, que algunos de ellos fueron puestos por aquella ministra del PP que también era compañera mía en la UNED. Mercedes Cabrera. Mercedes Cabrera. No, Mercedes Cabrera no era Pilar de del Castillo. Pilar del Castillo. Pilar del Castillo era también del CIS y por lo tanto ahí contrató personas con buena capacidad. Es decir, las encuestas del CIS, algunas sí que han acertado. Las de carácter sociológico, pero no las de carácter electoral en la época Tezanos. En la época de Tezanos también. Hay una corriente, las del CIS y las privadas, que más o menos están diciendo lo mismo ahora, ¿no? De todas maneras, la cuestión está... Digo lo de Madrid. Pero la cuestión está en que a quién le importa un pimiento una encuesta nacional en estos momentos, a 15 días de la madre de todas las batallas que va a ser las elecciones. Empieza la campaña de Madrid, vamos a verlo.
Por las calles, por los barrios y por las empresas, los candidatos encaran la campaña con cifras sobre el asfalto madrileño, las cifras de las encuestas, con una clara vencedora que, sin embargo... Esto no está ni mucho menos ganado, queda muchísimo por hacer. Que nadie se confíe es el mensaje popular y quien no pierde la confianza en la victoria es el Partido Socialista. Es posible. Hagamos ese esfuerzo, que el asunto está muy igualado. Votación que para los terceros en liza, si seguimos la proyección, no sería de justicia. La señora Ayuso y el Partido Popular no se merecen. Vox sin acto de campaña esta mañana, Iglesias hablando de trabajo. Madrid no puede vivir exclusivamente de las cañas. Y el vaticinio de desaparición de Ciudadanos. Nosotros salimos a por mucho más. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Pero con esto la campaña continúa y el porcentaje de fallecidos en Madrid por la pandemia... del 59% superior a la media nacional. Vuelve a saltar a la palestra y esta es la contestación. Es mezquino. Y la reacción de Díaz Ayuso, que a su vez acusa al gobierno de Pedro Sánchez de ocultar los datos de los fallecidos. Así está la cosa. Os voy a dar un minuto cada uno, no tenemos más, para que me contestéis a si pensáis que estas elecciones o que después de estas elecciones van a cambiar cosas en la política española. Yo iba a decir hace un instante que el CIS se podía haber ahorrado el dinero de la encuesta que ha publicado hoy, porque dentro de 15 días van a cambiar muchísimas cosas. No sé todavía en qué sentido, tengo alguna intuición al respecto, pero desde luego van a cambiar muchas cosas. Las elecciones madrileñas van a suponer una reconfiguración de la izquierda, si las encuestas de Madrid confirman pues, la bajada del PSOE, la subida de Más Madrid, el estancamiento de Podemos y sobre todo van a suponer una reconfiguración brutal en el centro derecha si las encuestas nuevamente confirman el ascenso meteórico del Partido Popular y el hundimiento de Ciudadanos. Por lo tanto, hacer una encuesta de proyección de voto nacional en estos momentos, a 15 días de una hecatombe como la que se va a producir en Madrid, en un lado y en otro del espectro político, pues me parece un poco tirar el dinero. Pues pero bueno, supongo que la ha hecho porque tendría que hacerla. Mides el tamaño de la hecatombe, que ya es, claro, efectivamente, tienes un elemento sobre el que, digamos, reconstituir el análisis, claro. Es decir, efectivamente, es decir, eso probablemente que tú dices va a ser así, que se va a producir un enorme movimiento. Pero básicamente por una cuestión, desde mi punto de vista, que no tiene nada que ver con la pandemia y con tal, y con esas batallas que están señalando, sino porque el PP ha encontrado una líder, una señora que, digamos, que se ha echado para adelante y arrastra, pero más allá de que su discurso sea correcto o incorrecto. Es decir, la gente se adhiere a una persona que asume el liderazgo. Y ese, posiblemente, puede ser un problema posteriori para el señor Casado. Javier, Ignacio, un minuto cada uno, sí, no hay más. Yo la verdad es que no entiendo cómo estas elecciones se han convertido, cosa que no ha pasado en otras comunidades autónomas, en un elemento referencial de la política española. Cuando el problema más grave que tenemos, y lo vuelvo a repetir, es el problema de Cataluña. El problema de la separación. Y si uno sigue lo que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña, en los partidos independentistas, esto deberíamos de dejarlo, decir, oiga, pues mire usted, pues la lucha democrática normal. En una situación de normalidad, esto sería lo normal, pues unos quieren una cosa y otros quieren otra. Los partidos van cambiando a lo largo de los procesos históricos. El PP de actual no es lo mismo que el PP de los años 90, lo mismo que el PSOE de Felipe González no es el mismo PSOE de Largo Caballero. Y esto ocurre en todos los partidos. Y ahora el único problema que tenemos es el problema de que Cataluña puede conseguir la independencia. Yo creo que no va a haber cambios sustanciales ni en el mapa político de la derecha ni en el de la izquierda. En el de la izquierda, porque aunque Más Madrid quede y quedará por encima de Unidas Podemos, es un fenómeno muy localizado en Madrid. Más Madrid no tiene implantación, arranque ni mensaje en el resto del conjunto nacional. Y en cuanto a la derecha, la única incógnita es saber si definitivamente en este viaje naufragará ya Ciudadanos o agónicamente aún podrá, en fin, seguir a flote, aunque con un torpedo importante en la línea de flotación. En cuanto a PP y a Vox, sus proyectos seguirán siendo proyectos sustantivos propios. El éxito electoral de Ayuso en Madrid, coincido con lo que apuntaba Juan, puede
reportarle problemas internos a Casado. Pues hasta aquí hemos llegado. Ignacio, buenas noches. Gracias. Muchas Profesor gracias. Flores, gracias. Profesor Paniagua, muchas gracias. Javier, gracias. Buenas noches. Hasta aquí llegamos hoy. Descansen. Buenas noches. Demà més.